Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratamos Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andamos? Hola Jam, ¿cómo estás? Y acá con una nueva lectura. Cruzamos de continente esta vez. Sí, cruzamos de continente, pero sobre todo es muy hermoso y gratificante cuando nos recomiendan o nos proponen para el podcast libros que son, bueno, clásicos de alguna forma, ¿no? Que son estos autores ya canónicos que siempre están rondándole, que uno siempre tiene una deuda. Yo siempre estoy pensando en eso, ¿viste? Que uno dice, bueno, ¿leíste a James Joyce? Bueno, no sé, nunca leí a James Joyce. ¿Por qué? Bueno, no sé, no se me cruzó. Y a veces nos encontramos en estos espacios con personas que vienen y nos proponen cosas que por ahí uno sabe que debería leer en la vida, pero que nunca llega. Nos pasó con Drácula, nos pasó con Los Miserables y demás. Pero hoy tenemos literatura de Irlanda. Nos acompaña Camila Espoturno, que bueno, le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo el espacio, la disposición para hablar de literatura. Y Camila, te empiezo preguntando un poco cómo ha sido tu trayectoria con la lectura, con la literatura y cómo llegaste a James Joyce y por qué nos Bien, traes dublineses a contratapas. ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi trayectoria con la lectura empieza de muy chica. Siempre tuve una biblioteca materna muy prolífica y siempre hubo algún libro ahí en la mesita de luz. Y de a poco, un poco más cercana a la adolescencia, empecé a hacer talleres de escritura, ¿no? Porque notaba que había una necesidad de escribir, a veces bastante compulsiva, ¿no? Con diarios, cuadernos. Y en un momento, bueno, quiero escribir historias. Y así fue. Yo soy de Bariloche, así que no había mucha oferta en ese momento. Ahora de repente hay alguna editorial independiente, ahí se está moviendo un poco más el asunto de bibliotecas populares y demás, pero en ese momento, imagínense, no había mucho. Y di justo con una escritora chilena que se llama Marcela Cruzat, que fue mi primera mentora y que me inició en el camino de la escritura. Y yo le agradezco mucho por eso. Y después, bueno, cuando me vine a La Plata a estudiar, que tenía 17 años, ya acá encontré la carrera de letras y también encontré otro espacio paralelo, ¿no? A mi formación académica, que continúo porque me estoy por doctorar muy prontito, justamente en literatura glosajona. Trabajo con una escritora out of canon, es una escritora poco traducida y poco conocida, que se llama Stevie Smith. Pero bueno, decía, paralelamente a mi formación académica, que como pueden ver sigue hasta hoy, siempre estuve escribiendo y siguiendo talleres. Y di con Diego Grillo Truba, que es un periodista de allá de Capital, y así fue como publiqué mi primer libro de cuentos, que se llama No quiero volver a mi casa. Y ahora estoy con un manuscrito, trabajando un manuscrito que es un híbrido entre poesía narrativa y microrrelato, que se llama Breve estadía en el patio. Lo estoy trabajando con Mariana Finocchieto, que es una poeta que vive acá en Citibel y que admiro mucho. Así que bueno, así fue como empecé a, como ven, toda una parte académica, toda una parte que tiene que ver con la escritura. Y a Joyce, que es lo que nos convoca, el autor que nos convoca hoy, llegué a través del deseo, de la búsqueda personal. Tampoco lo había leído demasiado y me encontré primero con dublineses, ¿no? Después seguimos con Retrato del Artista Adolescente y vamos a seguir con epifanías, con poemas en mis talleres, pero dublineses en particular me fascinó y me inspiró hacia bueno, un camino de una suerte de obsesión con Joyce, porque bueno, hace muchos meses que lo estoy leyendo sin parar y Dublineses es un libro que me parece fresco, que me parece que es un libro actual, que imagínense que pasaron más de 100 años, es un libro que se publica en 1914, ¿no? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, aunque Joyce lo escribe, lo empieza a escribir desde el exilio, es un autoexilio, en Trieste, en Italia, ¿no? Y eso es una de las marcas más interesantes que tiene el libro, es decir, está escrito desde las afueras, con una cierta distancia, pero a la vez es un libro muy cercano, porque bueno, tiene cierta nostalgia, se siente como ese arraigo cuando uno lee, cuando uno entra en los cuentos, pero se siente también la necesidad de Joyce de haberlo escrito afuera de Dublín y haber elegido Dublín, como dice en el prólogo acá de la traducción de Edgardo Scott, que es el libro con el que yo estoy trabajando, porque bueno, es una traducción muy fresca también, ¿no? Cercana a nosotros al español rioplatense. Él ya trabajó, Edgardo Scott, con otras
traducciones y llegó a esta última, que este libro es del 2021, entonces es un libro también muy actual. Y decía, también la lengua, ¿no?, que nos llega, porque cuando hablamos de dublineses no estamos hablando de Dubliners, estamos hablando de la traducción que nos llega a nosotros como hispanohablantes, ¿no? Entonces es interesante también pensar cómo él logra a través de algunas, ¿no?, palabras, como ratear, qué sé yo, en un encuentro, ¿no?, que son unos niños que se escapan de la escuela, que se escolar, leen historias de aventuras y dicen que quieren vivir una aventura, quieren vivir la vida y se escapan y bueno. Y es un libro que también tiene digamos, marcas y sesgos autobiográficos muy claros, ¿no? Y que además es muy interesante porque abre la ficción breve, ¿no? Va a tener una influencia muy importante en los cuentistas estadounidenses que conocemos, ¿no?, como Cheever, Carver, Salinger, Sí. Inclusive influenció mucho a Faulkner también. Y en esta brevedad que podemos encontrar en estas suertes son 15 relatos, pero cada relato pareciera ser un retrato que no tiene un cierre perfecto, porque justamente estamos hablando de una estructura narrativa experimental, ¿no?, que también es muy interesante de ver, y un modo de narrar en el que Joyce está a caballo, ¿no?, entre ese realismo y ese naturalismo, está queriendo salirse, ¿no?, está queriendo experimentar, y no estamos hablando de Finnegan's Wake y el Ulises, donde ya es el auge, ¿no?, de ese de la conciencia, sino que estamos hablando de un momento en el que él empieza a, como les decía, experimentar. Él ya había publicado un libro de poemas, pero solamente uno, en 1907, antes de esta búsqueda tortuosa antes de poder publicar, después de una búsqueda tortuosa, ¿no?, le rechazan 40 veces le rechazan el libro antes de publicarlo. Entonces es interesante también la ambición que tiene Joyce, la búsqueda y la certeza de que este libro tenía que publicarse, ¿no? Podemos ir hablando muchísimo más, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Sí, a mí, bueno, un poco con Flor, hablábamos también antes del libro. A mí algo que me parece muy atractivo, sobre todo de toda esta literatura decimonónica, ¿no?, que tiene que ver con el costumbrismo y el pluralismo, esa idea de que el arte se convierta en un reflejo de la sociedad, ¿viste? O sea, por ahí el ejercicio creativo o la imaginación se expande hacia la experimentación con lo formal, porque las tramas son personajes común y corrientes a los que le pasan cosas común y corrientes. O sea, no hay como después de ¿no?, de la explotación de los clímax y de los giros dramatiquísimos. No, es como es un relato de cuentos que va muy de observación de la vida normal, pero también importa que que algunos cuentos fueron publicados periódicamente. O sea, también tenía cierto formato de la frecuencia del diario, ¿no? Era un cuento para leer el domingo, qué sé yo, porque pinta leer el periódico y aparece la historia de dos hermanas que viven con un sacerdote, ¿viste? Sí, el primer cuento fue escrito por encargo, es cierto, y publicado en The Irish Homestead. Claro, en ese sentido sí. Después fue agregando algunos más, no los últimos, inclusive Los Muertos los agrega un poquito más adelante. Sí. Pero esto que decís es súper interesante, porque cuando se sale de ese realismo y empiezan a aparecer estas marcas modernistas que como que socavan, ¿no?, ese realismo, aparece lo más lindo del libro, ¿no? Aparecen las sugerencias sutiles, aparecen las epifanías joycianas son muy hermosas, porque además, bueno, es un género, ¿no?, es una prosa poética. Están escritos en prosa poética, pero además de que pueden ser leídos aparte, ¿no? De hecho hay un libro de epifanías que recoge por fuera todas las epifanías que aparecen, ¿no?, en los libros y las que también se encontraron en manuscritos. Pero podemos encontrar esos momentos e intentar ver cómo operan en la trama, ¿no?, cómo funcionan, por qué están ahí las epifanías, podríamos decir, porque en todos los cuentos de Dublineses hay una epifanía, hay un momento epifánico, que viene como a funcionar también como contrapartida a esa parálisis joyciana de la que tanto se habla también, ¿no?, que es ese momento trunco, lo dislocado, lo que se encuentra como fuera del lugar, esos finales donde los personajes encuentran esa desolación, como decías vos, ¿no?, personajes típicos, cotidianos, digamos, que podríamos encontrar en la calle, ¿no?, de Dublín en ese momento. Entonces esa combinación es muy interesante. Me refiero a la combinación epifanía-parálisis y a la combinación realismo-modernismo.
Me gusta mucho esto que estás contando. No conozco mucho el trasfondo de la publicación de este libro, ni tampoco la historia de Irlanda como para también terminar de construir una lectura completa, ¿no? De lo que está retratando, pero lo que vemos acá son, digamos, él construye tipos sociales, ¿no? En esto que va contando, y hay algunos que se reiteran en distintas formas, pero que uno reconoce ciertos rasgos medio generales. Entonces tenemos para los hombres, por ejemplo, está el tipo social más el advenedizo o charlatán o ventajero, ¿no? Como aparece, por ejemplo, los galanes, en el cuento Los Galanes, ¿no? Que son dos personajes medio advenedizos que terminan estafando a una prostituta. O sea, hay algo más miserable y bajo que eso, no sé. Y después también tenés otro tipo social que es como el bueno, pero simplón, que es como tímido o que no se anima que tiene buenas intenciones, ¿no? Que tiene una cierta sensibilidad, pero que no va más allá. Es un personaje como más simple. Entonces estos retratos, creo que en casi todo, no sé, ahora estoy tratando de, a ver si me olvidé algún cuento, pero me parece que en general no hay ningún tipo, no rescata a nadie, ¿no? Es como que todos tienen como esa cosa muy o pueblerina o digamos un gesto de maldad. También los personajes femeninos. Creo que el mejor ejemplo es el de la señora Mooney, que es esta dueña de una pensión, y su hija. Me parece que esos son los dos perfiles medio que se reiteran bastante, que es, por un lado, la mujer también advenediza, ¿no? En sus formas, en un modo más femenino, más sutil tal vez, pero que va a encontrar la forma de posicionarse, digamos, o de resolver las limitaciones económicas. Y por el otro tenés personajes como su hija, es como también medio como inocente, medio pajuerana, diríamos, ¿no? Como, de nuevo, como bonachón, que metió la pata, pero a la vez sin malas intenciones. Y son estos dos perfiles también de personajes femeninos, pero no rescata a nadie. Entonces digo como, ay, es verdad, yo también reconozco en los personajes cierta melancolía, pero digo, bueno, ¿qué pasa con Irlanda? ¿Qué pasa con él, con Irlanda, ¿no? Con esa... ¿Por qué es tan crítico, claro, ¿no? Con su propio lugar. Sí, está hablando justamente de esa parálisis, ¿no? Está hablando de esa parálisis. Fíjate que, bueno, fíjense que en Evelyn, que viene a completar estas figuras femeninas que vos comentabas, Evelyn es la novia eterna, es que no se puede, la mujer que no se puede ir, y la parálisis está al final de ese cuento, ¿no? Al principio ya se arma esta idea de que ella se va a ir, la madre está muerta, dice que la madre también vivió una vida de sacrificios, toda una vida de sacrificios, ¿no? La madre tiene un padre violento que la amenaza, tiene dos hermanos, digamos, en ese contexto ella se quiere escapar. ¿Y o sea, empieza así con ese deseo de huida, ¿no? Así como un encuentro tenemos el deseo de huida de dos niños, ¿no? Que quieren irse, que miran ese mar y se quieren ir, ¿no? Miran esos marineros, le miran los ojos a los marineros. Hay un deseo de huida muy fuerte en Joyce y en Dulineses, ¿no? Y bueno, decía, en el caso de Evelyn, después aparece este hombre que la va a salvar, que es un marinero, que la va a llevar a Buenos Aires. Fíjense dónde la va a llevar. Sí, aparte justo. Y justo. Y en el momento en el que ellos se van a escapar, porque por supuesto el padre le había prohibido esta relación, ahí ella se paraliza, y se paraliza literalmente, o sea, su cuerpo se queda tieso y no se agarra a la baranda y no puede subir al barco con él. Y está hablando de la parálisis, está hablando justamente de lo que vos comentabas, Lorencia, tiene que ver también con la búsqueda de Joyce de este cosmopolitismo, ¿no? Salirse de ese aldeanismo, vos usaste la palabra pajuerana, ¿no? La cuestión así provinciana, lo local, y llevar a Dublín al mundo. O sea, llevar esa ciudad, ¿no? Que además tiene que ver con, digamos, con esta búsqueda de mostrar por fuera, por eso lo escribe desde las afueras, ¿no? Yo creo también. Entonces Sí, hay ahí algo. está luchando en contra, como vos decías, esto es el contexto que por ahí está bueno e interesante contar para los que están escuchando también, los que están escuchando, tiene que ver con este Irish Revival, ¿no? Esta idea de volver, se estaba buscando volver a idealizar, esta cuestión idealizando, ¿no? Se buscaba los escenarios ideales y la vuelta a la lengua, ¿no? Al irlandés, todo, la vuelta a las tradiciones, a los mitos, ¿no? Y Joyce se escapa de todo eso. No, él está como en contra del Irish Revival, y aparte lo dice con todas las letras. No es que solamente lo sugiere. Digamos, en varios momentos en el libro aparece, y en Los Muertos también, ¿no?
aparece esto de, bueno, ¿por qué no sos irlandés? ¿Qué te está pasando con la patria? O sea, ¿por qué estás en contra de no lo que debería estar defendiendo? Y él en realidad sí está defendiendo, porque está creando una lengua nueva. O sea, Sí. él está creando la lengua joyciana, ¿no? Que además lleva a Irlanda al mundo. Entonces, es otro modo de posicionarse, me parece. Muy fuerte, muy decidido y muy ambicioso también. También es cierto que en esta cuestión de la crítica social aparecen como ciertos prototipos o arquetipos de personajes que a mí me resonaban mucho, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de... Sí. Hay muchos personajes, no siempre tienen como la costumbre, la tradición o el hábito de salir del trabajo y tomarse una cerveza, pero a veces llega a puntos en que los lleva como al extremo, ¿no? Hay personajes que el alcohol, bueno, es como el Sí. gran obstáculo de su vida, ¿no? Que también es una forma de mediar la dureza de la existencia, la dureza del trabajo. Hay un cuento que a mí me gustó mucho, que es este hombre que está trabajando, que es como escribano, tiene que Mm. terminar de pasar un contrato antes de las 5, su jefe es bastante tosco, ¿no? Y medio hostil, y él lo que piensa es que ya quiere irse a tomarse una cerveza al bar y empezar su fin de semana, ¿viste? Ya se imagina cómo va a ser la juerga, la farra, y, y está en este debate, ¿no? En el deseo de ir a disfrutar de su vida y la opresión que le resulta el trabajo, ¿no? Y que termina luego en ese mecanismo, termina teniendo un fin de semana maravillosamente desbordado, pero el final del cuento también es muy sorprendente, ¿no? Porque vuelve a su casa y vuelve como a la miseria que se esfuma una vez acabados sus recursos, porque incluso le toca vender su reloj como para poder gastárselo bebiendo. Pero en muchas oportunidades, en muchos cuentos tenemos como esta cuestión del alcohol como forma de escape o de evasión, y no sé si lo plantea, por ejemplo, Joyce como un problema social. Lo pienso por la repetición, ¿no? Por la aparición tan Sí, frecuente. claro, y habiendo leído otros escritores irlandeses y escritoras en la antología esta que salió de Terra Cadencia, cuentos irlandeses contemporáneos que los recomiendo y mucho, con excelentes traducciones además. Por ejemplo, Kevin Barry, ¿no? Con Toynbee laburan mucho el tema del alcohol, pero yo lo veo como algo intrínseco, como que ya está dentro de lo que son, de lo que es. No, Sí, no lo veo como una mirada, además de que Joyce no suele bajar línea, no hay como una cuestión de bajar línea, él muestra, ¿no? sí, Muestra. Eso es lo que yo veo. Y esto que decías del final, tal cual, son finales que como golpes, ¿no? sí, Salvo en Los sí, Muertos, que está esa nieve que cubre todo, que ya vamos a ir a Los Muertos seguro. Hay otro o El Silencio, creo que hay un final también que es El Silencio. En general son finales más, un poco más, vos decías al principio que no hay clímax o no hay momentos de auge, pero yo creo que la epifanía eso un poco lo sí, disuelve, lo hace más ameno, pero los finales son muy impactantes, ¿no? sí. En la mayor parte de los casos. Sí, también hay un tipo social que no nombramos que está bastante presente, que es el personaje que vuelve, el que fue, vio Europa, viajó, conoció y vuelve. Y vuelve con un gesto de superioridad, porque también eso, tanto en Los Muertos como en Los Muertos es más sutil porque el personaje se siente como todo el tiempo incómodo, ¿no? Con ese entorno. Es medio raro el vínculo de él con su entorno. Hay otro cuento que... Una espera, pequeña nube, decís vos. Sí. sí, una pequeña nube, ahí es más grotesco todavía, me parece, el personaje. O sea, es más, porque es un personaje vulgar, entonces vuelve y vuelve creyéndose mil y mostrando como que es mejor, ¿no? Como que tiene en ese diálogo que se ve. Ese también, no sé qué porción de autobiográfico hay, supongo que no habrá ningún personaje que lo personifica completamente, pero siento que hay como que todas esas tensiones debían ser las tensiones que él mismo estaba viviendo. En qué hago con lo que fui cuando ahora ya soy otra cosa, porque es cierto que viajar y sobre todo en esas épocas debía de transformarte, ¿no? No el hecho Mm. del viaje, sino toda la experiencia de conocer otras realidades, de estar en contacto con otras culturas y demás. Y claro, volver siempre es volver a la aldea, ¿no? A esta cosa medio como pequeña. Y Mm. digamos, entiendo lo que le pasa al sentir que todo es más simple, ¿no? Cuando viste cosas más sofisticadas y demás, volvés y te parece todo como más rudimentario, ¿no? Entonces en eso como que lo Mm. entiendo un poco. Pero después hay otros personajes también que me parece que
que por ahí reflejan también sus propias, no sé, por ahí ya estoy agregando súper interpretación, pero en el segundo cuento, cuando están estos chicos y se cruzan sí. Claro, el encuentro se llama. Ese personaje es muy raro, el personaje que encuentran. De hecho, no sé, me pareció medio misterioso raro, no misterioso mágico, sino misterioso medio turbio. Pero el protagonista de la historia tiene como este gesto intelectual, es como más taciturno, más de pensar. Y el otro personaje es más el típico adolescente, medio brutal, o bueno, sí, medio brutal, como más vulgar, ¿no? Me parecía que por ahí en esos gestos, ¿no? En la sensibilidad de algunos personajes se veía un poco rasgos de su personalidad, en esa incomodidad de no sentirse a gusto en un entorno que por ahí no alienta ese tipo de actitudes más reflexivas, más intelectualoideas, ¿no? Esta cosa de la lectura, ¿no? Siento como que por ahí está el elemento autobiográfico. Un segundo al cuento anterior, porque hay algo que me pareció muy maravilloso de Pequeña Nube, ¿no? Una pequeña nube, sí. Es el contraste entre los dos personajes, porque tú decías, bueno, el pibe vuelve, que sería Gallagher, que es como un periodista que se hizo famoso en Londres, o sea, él escapa de... Y aparte, Gallagher es como el personaje, ¿viste? Es como el evolucionado, venía de una circunstancia muy carente y termina siendo el más exitoso de su grupo, en un ámbito muy visible, es un periodista y publica en el diario y es como reconocido. Y su amigo, que es Little Chandler, es el aspiracional que nunca pudo salir de su limitación. Que a ver, que lo atribuye un poco también a la ciudad de Dublín, o sea, no salió de ahí y eso impidió ver el mundo. Exacto, ese como suerte de determinismo tan común. Claro, como que quedarse fue como lo que me condenó, porque aparte también tiene la frustración familiar, que tiene una esposa, un hijo, y tiene como un germen de artista, ¿no? Él escribe poemas y quisiera imaginarse una vida en el que, o sea, va al encuentro con su amigo, el periodista famoso en el bar, pensando en principio en que su amigo lo ayude a publicar, o sea, en que le ofrezca una luz para que su vida sea lo que él imagina que desea que sea. Y es ese contraste porque el punto de vista lo tiene su amigo. Yo no considero que pinte a Gallagher como un soberbio superado que vuelve a la ciudad a mostrarse. Creo que esa es su reacción a la personalidad de Gallagher. Siempre es como, yo lo voy a hacer mejor, ¿viste? Como lo que pasa en este cuento también es la perspectiva desde la cual está narrada, ¿no? Eso. Chandler mirando a su amigo al principio con los dientes tan blancos y no brilloso y como es como que lo dice que está orgulloso de él y hay un cambio después de esa conversación en la que él se siente muy mal y ya no lo ve así a su amigo, ya no lo ve como un ideal, como algo que le gustaría hacer. Entonces es esa dislocación de la que hablaba Florencia, me parece, ¿no? Es ni esto ni lo otro, entonces ¿qué? Y ahí hay una cuestión de envidia no resuelta. Hay una frase que a mí me parece muy linda, que está en el cuento y que la Soyarré que dice, un suave sentimiento de melancolía lo envolvía. Lamentaba no haber tenido la misma suerte que Gallagher. O sea, viste, como que ve en Gallagher lo que él no pudo ser, siendo que Gallagher tampoco tiene como rasgos de superioridad, es lo que nos cuenta Little Chandler, ¿no? Que hay otros personajes que sí llegan con la posición cosmopolita que también se ve en otras novelas de... Claro, ¿no? de Joyce. Claro, sí, pero la ambigüedad me parece que está construida desde ahí, ¿no? La mirada de Little Chandler podría ser lo idealiza, se siente orgulloso, pero después nosotros y nosotras como lectores y lectoras estamos viendo eso otro, estamos viendo que es un personaje casi ridículo el amigo que se fue. Sí. ¿No? Es muy rimbombante. Es como un poco caricatura. Sí, está medio caricaturizado. Sí, totalmente. Bueno, en Los Muertos, y a mí el que más me gustó... a ver, ¿cuál fue? Que no me anoté. No, el de la señora que va, María, el de María, que va a visitar a... que va con los dulces. Ay, me encantó esa señora pobre que hace todo mal todo el tiempo. Se llama Clay, Arcilla. Sí, Arcilla, sí. Bueno, ahí se ve otro recurso, ¿no? Porque tenemos esto de la descripción física que es muy insistente, con que eso es muy rasgo de época, me parece a mí, muy ya de herencia del siglo XIX, ¿no? Insistir en la descripción como una muestra de objetividad, ¿no? De que te estoy contando las cosas como son, una cosa así. De los rostros, una insistencia en el rostro, no es tanto el cuerpo, es la cara, ¿no? Porque hay como un paralelismo entre esos rasgos y cómo va a ser la personalidad de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, en el que mencionábamos recién,
el personaje bonachón tiene como rasgos aniñados, es bajito, tiene manitos pequeñas, es como... Y tiene una actitud así medio inocentona, ¿no? Y después, por ejemplo, los galanes tienen rasgos como que ya te anticipan que son re piratas, ¿no? O sea, ya en los gestos y todo. Entonces hay mucha... Y después me parecía que esto otro de cómo el texto empieza a sugerir sin decir estrictamente. Que por ahí en otras lecturas, en otros textos del siglo XIX era más la aclaración constante, ¿no? Qué sé yo, en Los Miserables nos pasaba que cada rato paraba el texto para contarnos que, no sé, que el tipo social, incluso mismo abordando estos mismos temas, porque también se abordaba el tema de la delincuencia o cómo está asociado eso con la sociedad en la que se crió, digamos, había como... había todo en Los Miserables, por decir uno, pero bueno, en los relatos del siglo XIX hay como mucha aclaración, ¿no? Sí, en cualquier novela realista, sí. Mucha insistencia en explicarnos lo que quiero decir, ¿no? Y sin dejar ningún lugar a la interpretación. Y acá en realidad es como me gusta, sobre todo, bueno, en Los Muertos es en el más evidente, cómo los gestos de los personajes hablan de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en Los Muertos, cuando el protagonista llega, habla con la empleada y se siente incómodo por cómo la empleada es tan vulgar y grosera, ¿no? Y bueno, y después queda con esa incomodidad. Es como en un momento ya decís, ya basta, ¿viste? Hace 2 horas que hablaste con la señora y te dijo que bueno, que no le gustan los hombres porque son muy... Te da un poco la idea de esos personajes que no están cómodos con ese entorno, ¿no? Que se han ido afuera, volvieron por ahí con cierta refinamiento, no sé, o vieron otro tipo de... tuvieron otros intercambios sociales y ahora reconocen eso que siempre fue parte del entorno común, digamos, ahora lo están viendo con otros anteojos, ¿no? Con otro filtro. Los Muertos, que es el cuento más largo de la antología, transcurre en una cena navideña, ¿no? Que por ahí el contexto que nosotros nos la pasamos acá, Camila, hablando, y por ahí no damos a veces la información para el lector. Pero es una cena navideña y se encuentran un montón de personajes y las anfitrionas son estas dos mujeres, ¿no? Las 2 tías y Mary Kate. Y ahí vamos conociendo que me parece que lo más lindo de Los Muertos es cómo va abordando la historia personal de cada uno de los personajes con mucha sutileza. Yo me lo imaginaba muy como en estas series como Downton Abbey, ¿no? Que va a la cámara, o cuando la primera secuencia de Orgullo y Prejuicio de la película, que va a la cámara y te muestra una, luego atraviesa un pasillo y está la otra haciendo otra cosa, y ahí está el sirviente subiendo, ¿no? Porque todos tienen en gran o pequeña medida un desarrollo suficiente para que uno conozca a los personajes. Y es un logro maravilloso porque lo va mechando a lo largo de la cena, la comida, el bailoteo, cuando empiezan a tocar el piano, los que van llegando, el discurso, la cortada de la carne, ¿no? Es muy complejo el cuento, realmente me pareció como de esos cuentos que siempre que vuelves al cuento encuentras algo y si quieres hacer una tesis al respecto, lo vas a pasar muy bien, ¿no? Sí, la diversidad de perspectivas hay, ¿no? Que se generan ese traveling. Y después el momento epifánico, cuando Gabriel ve a Greta, ¿no? La esposa, y se da cuenta de que está pensando en ese Malkin Fury, ¿no? Que es el amor que ella tuvo, que murió por ella. Todos tenemos un Malkin, todos y todas podemos llegar a tener un Malkin Fury en nuestras vidas. Creo que ese nombre no nos queda. Y así termina, ¿no? Después de esa epifanía, termina con esa escena de la nieve, que también es, ¿no? El ojo se posa ahí, ¿no? La nieve que no solo cubre donde están ellos, ¿no? En la escena navideña, cubre toda Irlanda. Sí, ¿no? Como sí. Y Arabia también es un cuento muy lindo, ¿no? También ahí, perdón, para cerrar eso, como que hay una sensación de incompletitud en el protagonista, que además es el protagonista que es de las tías que organizan la fiesta, es el hijo de la hermana genia, la hermana que se casó bien, la hermana que forjó un destino más... Es el sobrino favorito. Claro, es el sobrino favorito de la hermana favorita, hijo de la hermana favorita que la pegó, ¿no? La hermana que la pegó. Y es el que se viajó a Europa, el que vuelve, el que parece que lo tiene todo. Y después está bueno que te muestre este fuero interno en el que él mismo también está como en esa situación de
es como un Sí. desahuciado porque su amada, en realidad, él es el segundo, digamos, o siempre Sí. lo va a hacer en cierta medida. Entonces está buena esta idea de que nadie lo tiene todo, ¿no? Porque todo el tiempo se insiste en el cuento en que es distinto, en que es tal vez incluso que es mejor. Esto de que cuando llega la esposa dice, no, me insiste en que tenga galochas, y ellos ni saben qué son las galochas, que es como esta prenda muy europea tal vez, ¿no? Muy del continente, como dicen ellos. Entonces, bueno, hay todos esos gestos, eso era lo que quería decir al principio, que me fui, pero esto de mostrar sin decir, Sí. con comentarios, con lo que ellos van comentando, van diciendo, cómo van apareciendo rasgos de la personalidad y de cómo son vistos por los demás también, esa ida y Sí. vuelta. Y hay algo también que a mí me pareció muy interesante y es que si bien el manejo de la atención no es algo desbordadísimo, sí hay personajes que tienen como toda una curva de tensión en los cuentos. Por ejemplo, este Gabriel, el cuento de los muertos, o sea, va Claro. acumulando como cosas que lo van encabronando, ¿no? Tiene como una pequeña discusión por la cuestión nacionalista y política, Sí, luego, viste, lo de la esposa y termina como un poco muy explotado. Y el sí, final hay una cosa también nos teatral. cambia de Sí. escenario. Están en el Mm, hotel con la esposa y descubre como que la esposa está, él quiere como viste, está como prendido, erótico, esto está divertido y la mujer le cambia todo el panorama contándole su amor de adolescente que lo recordó por la pieza de piano que escuchó, ¿no? O sea, pero el tipo va bien explotado, bien explotando, explotando. Que también mm. pasa en el cuento que a mí me parece el más divertido de todos, que es el de esta mujer que organiza o ayuda a organizar todo un concierto en donde su hija va a tocar el piano y Ah, se sí. empieza a agarrar con todo, a pelear por cómo se Mm, organiza, porque no le paran a su hija, ¿no? Y es también una mujer que ahí también está lo muy interesante, que ella lucha sola por su hija, ¿no? Es como la manager de su hija y se enfrenta a mm. todos estos señores que esta parecida quién es, porque este tampoco hace parte del circuito. Y en un punto ya alguien le reclama y le dice, pero bueno, usted está siendo como muy grosera, ¿no? Me parece que se está pasando. Y entonces ella responde, que me parece brillante, responde, bueno, ¿y cómo me están tratando ustedes a mí, no? Que ahí es Mm. como un personaje femenino como la Madame, muy fuerte, que la circunstancia la lleva a ponerse los pantalones, pero también su tensión va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega el acabose, ¿no? Eso me parece que en muchos personajes funciona de una manera tan loca porque uno no se va dando cuenta, uno como que no va relacionando hasta que el tipo empieza a tomar otro tipo de comportamiento. Y uno dice, Sí. bueno, sí, está como al Mm, borde del colapso nervioso, ¿no? Pero en esos dos cuentos, en sí. Gabriel y en esta mujer, la madre lo vi de una manera muy, viste, como escrituralmente magistral, Sí, ¿no? Por decir alguna cosa. sí, creo que está acompañado por la lengua que elige Joyce, ¿no? Lo que decía Florencia, las sugerencias sutiles, las epifanías, fíjense que es una prosa poética muy hermosa, inclusive la puntuación, ¿no? Cómo la va Sí, quebrando, y en lo que decías vos también recién, la cuestión más teatral, ¿no? La búsqueda del patos también, a través de cómo lo escribe, ¿no? De los sí. diálogos, que son también excelentes. A mí me Hablando, gustaba Arabi, me parece que no podemos cerrar sin hablar de pero Arabi, dale, sí, cuéntanos un porque poco el cuento Arabi, y hablamos. hablando de la lengua, de los primeros tres cuentos, ¿no? Sí, Que recorren la infancia y la primera etapa, porque vieron que él es tan perfecto, Joyce, que hasta dividió su sí. libro en diferentes etapas, ¿no? En esta suerte de camino del personaje, infancia, juventud, bueno, adolescencia, vida adulta o adultez y vida literaria, o sea, ya empieza para aflorar la literatura más al final del libro. Y en estos primeros tres, que son muy hermosos, que además están los tres narrados en primera persona, se evocan en momentos, ¿no?, de infancia, en árabe también está la palabra. La palabra Arabia es un niño que, o sea, es el despertar sexual, ¿no? En realidad no es un niño, ya es casi un adolescente, tiene su primer despertar sexual con una vecina y cuando él la ve, no hace la descripción y en el momento en el que ella le dice la palabra Arabia, que es que tiene que ir a una feria, que le traiga algo, esa palabra lo hechiza. Piensa en esa palabra y la pronuncia. Es algo que muy, yo decía, ¿no? Eso que después en Retrato del Artista Adolescente y más adelante se despliega, ¿no? El poder de la palabra o cómo las palabras suenan. Sería Arabi en este caso, ¿no? Bueno, en el caso del Sí. texto en inglés, pero nosotros pensamos en Arabia. Y cuando él llega, después no te espera el tío que llega borracho, atraviesa situaciones en la estación de tren y demás, llega medio de noche, llega cuando ya Sí. se está yendo, todo, ya no hay gente, se están yendo todos,
Los dos que están ahí vendiendo le hablan con un acento inglés y son los que justamente lo ingonean un poco, ¿no? Que también ahí hay como una clave de lectura, un guiño. Y él entonces ahí se queda solo, desolado, ¿no? En ese lugar. Y a mí me gusta mucho ese cuento por el hechizo de la lengua, ¿no? Porque me parece que representa eso, representa el hechizo. Algo que se va a expandir después en sus otras obras, como si fuera un primer destello de algo que le está interesando, ¿no? Sí, también los sonidos, ¿no? Porque hay otros cuentos que también terminan con ese sonido del tren y como el sonido del bullicio de la calle. Hay como alguna cuestión también con esta ciudad moderna, ¿no? Que está atravesada por los sonidos, por Claro. ese ritmo también. Que nosotros hablamos de la aldea, del aldeanismo, pero también estamos hablando de una ciudad que es grande, que es una ciudad Claro. importante. Bueno, un poco para ir cerrando, termino con otro cuento que a mí me pareció también muy diciente, pero por la forma, por el tema en vez de la forma, que es esta conversación entre gente de política. No, hay un Ah, grupo de sí, gente que está el hablando de Día de la Hiedra. política y un poco te desarrolla el conflicto, ¿no? Que tienen la población o el momento, ¿no? Hablan del candidato, hablan de quién va a ser mejor, qué sé yo, pero luego cambia el cuento con un acto que es genial. A alguien le prometieron cerveza y hablan un poco, empiezan a hablar mal del tipo, que no, que es un chanta, que no sé qué. Cuando llega la cerveza cambia el discurso y el tipo es el mejor y es valiosísimo, es lo que necesitamos. Y lo más genial es cómo hay como cierta profundidad temática en personajes que no dejan de ser como cualquiera de nosotros, ¿no? Que en época de elecciones nos volvemos expertos en política y si gana alguien un partido de ajedrez, nos volvemos expertos en ajedrez. No es como esta población tratando de configurar su propia forma de vida a partir de interpretaciones que a diferencia de los muertos se da en otro tipo de esfera, social, contextual y demás. Y políticamente me parece el texto más necesario de una cuestión de saber qué onda Dublín en el principio del siglo XX, ¿no? Y cómo es su historia. Es como que lo que más te anima a investigar por afuera, a ver de qué están hablando, ¿no? Cuando Sí, hablan de por suerte están nacionalismo, las ¿qué notas al significa? Bla, bla, pie. bla. Sí, Claro, sí. ahí en las notas al pie puedes ir ubicando, pero está Parnell, está la figura de Parnell, también está los más conservadores y los nuevos, los más jóvenes, ¿no? Ahí. Sí, correcto. Así que bueno, muchas gracias Camila por A este ustedes. libro. No sé si a Flor nos quedó algo por ahí volando, porque es que son tantos cuentos que uno Sí, podría es hablar de que tantas cosas diferentes. No, tal cual, no, está bien, porque si no nos va a quedar súper largo, Sí, pero sí, mi es cuento un libro favorito fue el que muy... menos desarrollé, pero es este de María, esta mujer que había sido como niñera de dos hermanos, iba a ver a uno o lo va a visitar en Halloween, creo, o en Día de los Santos, Día de ¿es? Todos los Santos. Aparece, sí. Y es hermoso porque en todo ese trayecto hasta que llega a la casa, siempre es que ella está también, esto de fuera de lugar, ¿no? Como que no, tiene muchos gestos que fue el único cuento que me causó un poquito más de gracia, más que pena, porque en todos te da como te queda esa sensación como de melancolía o de directamente tristeza, porque son personajes que no logran desarrollar ese potencial que parecieran tener, o directamente son personajes con mucha maldad, ¿no? Entonces, es ella también con ese perfil más inocente y bueno, nada, me gustó muchísimo ese cuento. Sí, Sí. y bueno, Camila, un poco para ir cerrando, cuéntanos, ¿qué otra cosa podemos leer de Joyce? Viste que siempre está Ulises un Sí, poco acaparando a Joyce, pero Ulises también tiene fama de sí, ser un libro muy complicado, que por ahí no es la mejor forma de entrarle a la literatura de Joyce. sí. Yo voy Cuéntanos a un dar poco cómo un taller de recomiendas. Ulises, pero recién el año que viene porque quiero seguir estudiando. Sí les recomiendo Retrato del artista adolescente, seguir por ahí porque es el que se publica 2 años después, o sea, es muy cerquita. Y además es una novela, también es una novela, una suerte de novela de aprendizaje. Y la realidad es que fluye muy lindo. Y también lo epifánico ahí está muy fuerte y les recomiendo las epifanías con la traducción de Marcelo Zavaloy y el prólogo y las notas de Gamerro, publicada Interzona. Ok. Los poemas también están buenos, los de Joyce. Yo me estuve explorando ahí en la edición de Cuenco de Plata. Pero bueno, es como, yo elegiría, me voy más por el lado de la narrativa. De la narrativa. Así que les Vale. recomiendo todo lo de Joyce, o sea, que se suban Sí. a la obsesión de las que les comentaba al principio y que relean si quieren. Si leyeron ya Dulineses, releerlo es muy hermoso también, así que Sí.
Sí, aparte de como son cuentos, uno puede tomar alguno independiente, ¿no? Y transitarlo. Y bueno, Tal Camila, un cual. poco tus proyectos, dónde te podemos encontrar, no sé si tienes redes sociales o cuestiones para Sí, que la gente vaya y te sí. pregunte cosas sobre Joyce y además Sí, comparta claro. contigo tus proyectos. Sí, claro, estoy como talleres Carver. Así que ahí ven ya la impronta minimalista y lo que tengo hace ya más de 15 años. Y en este momento estoy dando los talleres de Joyce, estoy con un intensivo de dublineses y estuvimos leyendo también Retrato del Artista Adolescente, el año que viene seguimos con Ulises y vamos a seguir todo este año con cuentos irlandeses contemporáneos. Vamos a atravesar todo ese libro, así que si se quieren acercar a la literatura irlandesa es una buena oportunidad. También doy talleres de escritura, clínica de obra individual Bien. y un taller de novelistas, ya que estuvimos hablando tanto del siglo XIX, ahí me fui también para los clásicos, estuvimos con Jane Austen, Cumbres Borrascosas, ahora vamos a la segunda parte del año vamos a leer Persuasión. Talleres Carver y Flor, Exacto. muchas gracias por esta compañía, también a Camila, también ojalá te tengamos en otro programa en el futuro. Y a todos Bueno, ustedes, Contratapas Podcast, Spotify, YouTube, Chatbox e iVoox. Chao Camila, chao Flor, hasta la próxima y chao, muchas muchas gracias. gracias.